Ahí está. Iba a decir que era el momento incómodo en el cual el programa no termina de grabar y salgo grabando y quedé incómodo igual. Bien, arrancamos. Compartimos una pestaña. YouTube. Compartir. Pantalla completa. Está circulando mucha información sobre la ley del etiquetado frontal de alimentos. Pero, ¿sabes a qué hacemos referencia cuando hablamos de etiquetado nutricional? El etiquetado es una herramienta que brinda información sobre las kilocalorías, grasas, grasas saturadas, grasas trans, sal, sodio y azúcares denominados nutrientes críticos, cuya ingesta en exceso aumenta el riesgo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular y otras enfermedades crónicas. ¿Y a vos, te resulta fácil comprender la información que contienen los alimentos en sus envases? El rotulado que tenemos en el país no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar a la población sobre los componentes principales de un alimento. Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del 2019, solo un 13% de la población usa y entiende el etiquetado nutricional vigente, lo cual es muy preocupante. Hoy en Argentina, el etiquetado frontal de alimentos sigue en discusión. Es necesario y hasta un derecho poder saber y conocer qué estamos consumiendo con cada producto que nos llevamos a la boca. Hay muchos productos que contienen nutrientes críticos de forma escondida, afectando tu salud y siendo las industrias los únicos que salen beneficiados de todo esto. ¿De qué trata la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable? Este proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable abarca 3 ejes. 1. El etiquetado frontal. 2. La regulación de la publicidad, que según UNICEF, 1 de cada 2 niños compró algún alimento poco saludable luego de haberlo visto en una publicidad. Y tercero, entornos escolares saludables, que según la CENIS, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019, se observó que en las instituciones solo a 2 de cada 10 estudiantes se les provee siempre frutas frescas, evidenciándose un mayor consumo de alimentos ultraprocesados y a su vez también como oferta en el kiosco escolar. La ley tiene como objetivo rotular de manera obligatoria los alimentos y bebidas para consumo humano, de forma clara, concreta y acorde a un modelo de nutrientes basado en recomendaciones de profesionales de la salud. El método propuesto y más efectivo es el octágono negro, que brinda rápidamente información nutricional sobre los excesos como grasas saturadas, grasas trans, azúcares, sodio y calorías, sobre el alimento o bebida a consumir. El modelo de perfil de nutrientes elegido es el propuesto por la OPS, es decir, por la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, estos son los rótulos que actualmente se están usando en Chile, en Uruguay y en México. El proyecto de ley del etiquetado frontal obtuvo media sanción en el Senado en octubre del año pasado y lleva más de 6 meses archivada en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes se oponen a la ley del etiquetado frontal de alimentos? Principalmente la industria, que se ve perjudicada con la disminución en el consumo de sus productos. Pero además, y lo más lamentable, es la oposición de los profesionales de la salud y sobre todo profesionales de la nutrición, por contar con conflictos de interés. Por lo tanto, alcemos la voz, compartamos todos este video con el hashtag Ley de Etiquetado. Necesitamos un etiquetado claro ya. Muy bien. Primera producción del primer grupo. ¿Seguimos en continuado o quisieran hacer un comentario en este momento? Los nombres de este grupo, así ya
estaban, porque por las voces algunas, Valentina, porque la vi, Fiorella, Fiorella y, Fiorella sí, y Flor F. y Flor. Vale, Fiorella y Flor. Yo creo que es mejor ir haciendo el comentario de uno a uno, Diego. Perfecto. Es decir, Bien. en principio que nos cuenten cómo les resultó el trabajo, cómo se sintieron hacerlo, más bien desde el sentir de la producción, y después se puede hacer algunas marcaciones. En general, todos podemos hablar sobre eso. Las protagonistas, ¿qué tienen para comentarnos? Bueno, en cuanto a la información, hay mucha información disponible. Lo que más costó por ahí fue grabar los videos, y esa fue por ahí la complejidad. En mi caso, de que no haya ruidos de afuera, donde yo vivo, se escucha mucho el ruido de la calle, así que eso fue bastante dificultoso, pero algo salió. Y no sé, yo estoy conforme con la producción que hicimos. Muy bien. Sí, estuvo bueno, y también tener en cuenta eso de ir hablando claro y tranquila para que se pueda entender, porque normalmente uno así habla rápido y ya está, pero ahí como que tenés que cuidar todo. Y después, bueno, están los bloopers, que eso no están en el video. Quedó para el después de escena, digamos, el detrás de escena, digo. Sí, o sea, es como dicen las chicas, por ahí grabar, y bueno, el tema de hacer el video, buscar el programita y esas cuestiones, bueno, fueron también un desafío, pero creo que bien. Yo también quedé conforme, digamos, por ahí me parecía que algunas diapos tipo no se movían y quería como que todas tengan algo, pero bueno, más o menos creo que lo pudimos manejar. Y después no, bien, y como dice Fiore, grabarlo un montón de veces, hablar tranquila, que no se escuche nada. Acá me pasaba que llovía, entonces se escuchaba un montón, tenía que esperar hasta que pare de llover para poder grabar el video y que se escuche clarito. O sea, son cuestiones que, bueno, pasan. Muy bien, muy bueno. Bueno, y ahora hagamos una vueltita de preguntas, evaluaciones críticas de todo el grupo, para que cierre Diego como experto. ¿Qué les pareció al resto de los compas? Para A mí mí les me quedó re re bien. gustó. Ujú. Sí, a mí también. Les quedó como re completo, re informativo. Y entretenido. Sí, también abarcaron varios aspectos de todo el proceso de ley. Muy bueno. Eso a mí me pareció súper acertado. Es decir, tomaron el tema del etiquetado, pero le dieron contexto en términos de la ley y el trabajo más amplio a nivel de contenido. Eso me pareció un súper acierto. Y aparte está muy bien cómo van poniendo, digamos, el tema del etiquetado con el contexto más amplio y vuelven otra vez a focalizar al etiquetado. Eso me pareció que estuvo muy bien en términos de guión, de cómo definieron la información. Me gustó mucho. Ha sido una, digamos, no es nuestra intención formar, digamos, expertos en la producción audiovisual. Es una cuestión que excede la materia y excede la carrera. Pero sí es muy interesante ver la manera en la cual pueden, a través de una selección y una organización y una priorización de contenidos, hacer esta estructura de guión, que era como lo que comentábamos en el desarrollo de las consignas. Primero lo escribo, lo pruebo y después lo grabo, por una cuestión de digamos, aprender a administrar esa cuestión de los tiempos sin que se me haga un video que yo le había recomendado que no exceda los 4 minutos porque se vuelve, digamos, muchas veces tedioso o complicado. Y muy interesante el tema de las inserciones, que vendrían a ser, si nosotros estuviéramos leyéndolo a esto a modo de texto,
los títulos y los subtítulos de esa redacción que uno va armando en el desarrollo de esa narrativa. Hay trucos que después lo puedo conversar, intercambiar o ver de cómo hacer para que uno suene más profesional desde el punto de vista de la grabación y el audio, sin necesidad de tener un micrófono encapsulado de esos unidireccionales que solamente registran lo que yo estoy hablando. Pero bueno, son cuestiones que uno con el tiempo las puede ir incorporando, que es como por ejemplo el uso de este tipo de dispositivos que tienen un micrófono direccional y que puedo apuntar a un espacio. Pero, por ejemplo, como decía Flor, cuando llueve y me suena el techo chapa, no hay vuelta que darle. O sea, uno tiene que... o sea, contra la naturaleza hay pocas opciones, ¿sí? Uno Me acuerdo podría la hacer... primera vez que grabé un video y también llovía y mi techo de chapa es un escándalo y la gata comiendo era otro escándalo, así que también fue todo un tema hasta que logré el silencio, así que me pasó algo similar. No, y lo interesante también, para agregar, es que, como creo que dijo Valentina, que hay un montón de información, no sé qué fue de ustedes, de las tres que dijo, arrancó diciendo, porque hay un montón de información, pero fíjense que esa información ordenada y puesta con un sentido y una intencionalidad, se transforma en un material didáctico. Es decir, que ustedes le dieron una intencionalidad que permite que eso se transforme en un material que puede circular para enseñar y problematizar sobre la temática. Como decía Diego, nosotros en la materia, si ustedes vieron el programa, no tenemos como objetivo formar en las herramientas, porque en realidad esa es como toda otra materia, cómo se trabaja técnicamente con los medios audiovisuales. Pero lo que sí nos interesa formarnos es en lo que ustedes van a necesitar como futuros profesionales. Habitualmente uno trabaja con profesionales de la comunicación en un programa o insertos en un sistema de salud general. Un equipo. Claro, tiene un equipo de comunicación y entonces, en realidad, las partes técnicas se ocupa ese equipo de comunicación. Pero los profesionales le tenemos que dar el guión, el contenido, tenemos que tener en claro qué resaltar, qué ponen, qué fotos son las más adecuadas para poder transmitir, porque lo importante es el mensaje. Y ese mensaje para determinados destinatarios. Y ahí viene mi pregunta. Cuando ustedes armaron este video y este guión, ¿cuáles eran los destinatarios que se imaginaban? Es para el público en general, porque en un principio, cuando el viernes pasado nos propusieron la idea, habíamos pensado en los niños, pero terminamos decidiendo por el público en general, digamos. Y más que nada es para, digamos, para las redes, lo vimos como que podría estar tranquilamente en Instagram, por ejemplo, o Facebook. Bueno, pero ese no es el público en general. Digamos, en general tiene que ver con las edades, pero no todo el mundo maneja Instagram. Es decir, las redes, en términos generales, tiene un determinado público consumidor de redes, que no es todos los públicos. Entonces, el pensar qué ajustes harían si esto fuera para trabajar con la gente, por ejemplo, del barrio La Cuchilla. ¿Sería igual o tendrían que hacerle adaptaciones? Les aclaro, el barrio La Cuchilla en Gualeguaychú es en la zona norte, casi en el límite, que es una urbanización, digamos, de un barrio popular que se transformó, digamos, a partir de... Porque son todas extranjeras digamos, tengo extranjeras en el equipo. Si ustedes tuvieran que pensar esto en una cuestión de un barrio popular, en las condiciones, digamos, que uno podría llegar a encontrar en virtud de la accesibilidad, de la cuestión de la conectividad, de la cobertura, digamos, de la cuestión desde el punto de vista de la red de internet, wifi, ese tipo de cosas, si tuvieran que pensar en una estructura orientada a
a una barriada popular, ¿cómo podrían pensar que serían las adecuaciones posibles de este formato? Y algunas cuestiones de contenido. Claro, por ahí si hay problemas de conectividad, por ahí el video no es la mejor opción, pero de todas formas, también este video es como cortito y se puede transmitir hasta por WhatsApp, que es WhatsApp, sí lo usa la mayoría de la población. Entonces, por ahí, no sé ni a nivel, digamos, de lo que pesa el video, no entiendo nada de eso, pero al ser por ahí cortito, no, o sea, es fácil de transmitir por ese medio. Si no, de todas formas tendría que ser capaz algún folleto, que igual esto que nosotros hicimos, le agregamos el video, si no serían como diapositivas que de última se podrían como imprimir y repartir tranquilamente. O sea, ahora está en forma de video, pero en realidad puede ir separado y pegando una al lado de la otra. Bueno, eso tiene que ver con el análisis del soporte, que está muy bien lo que vos decís, Flor. Se puede mandar por WhatsApp, que WhatsApp es una tecnología que circula transversalmente toda la sociedad, incluso los sectores populares. Y los sectores populares fundamentalmente, digamos, tienen esa comunicación que es más accesible en términos de el soporte, digamos, ¿no? Es fácil de tener, se pueden utilizar datos, bueno, digamos, como distintas alternativas, y efectivamente es mucho más popularizado y accesible. Ahora, en términos de lenguaje, digamos, ¿les parece que esto que ustedes pensaron para la población general, digamos, pensando en lo que vimos de nivel educativo de riesgo y el tema de los distintos lenguajes, ¿les parece que iría para todas las poblaciones? Digamos, solucionamos lo del soporte, es decir, lo pasamos por WhatsApp. Dejamos Instagram y lo pasamos por WhatsApp, cosa que es posible llegar. Ahora, ¿tendría que tener alguna modificación si fuera para uno de los barrios vulnerados de cualquiera de las ciudades donde ustedes viven? Yo principalmente considero que está bien ilustrado el video, entonces que hay imágenes que pueden hacer entender a la población lo que nosotros vamos y apuntamos. Así que considero que con las imágenes uno ya se podría dar cuenta. Yo por ahí se lo mostré acá en mi casa y como que a todos les gustaba, les interesaba y lo entendían bien, o sea. Sí, justamente cuando... Se los mostré sin el audio, digamos, solamente veían el video y todos entendieron perfectamente. Y justamente también cuando lo íbamos redactando, tratábamos de ir poniéndolo con palabras que también nosotras usamos y que también nosotras los podamos entender bien. Así que, bueno, en ese sentido lo tuvimos en cuenta. Muy interesante lo que traías vos, Flor, de ese chequeo que si se entiende con las imágenes, porque esa es la fuerza de lo audiovisual, digamos, no solamente la palabra, sino lo que dice la imagen. Entonces ese chequeo que hiciste es muy buen chequeo, digamos, si uno se lo muestra a alguien que no sabe del tema y lo mira sin sonido, si hay algo que se entiende del guión, quiere decir que habla tanto el texto como la imagen. Es una de las formas que se utiliza para efectivamente ver y chequear si lo que se pone en imágenes es comprensible en términos de un guión por sí mismo. Así que muy interesante esa estrategia. Diego, con respecto a esto, ¿querés decir algo de cierre? Las cuestiones de cuestión técnica no vamos a profundizar más allá del hecho de reconocerles el esfuerzo por salir a buscar el programita que edita, el que hace los inserts y que hace ese tipo de cosas. Tal vez más adelante, cuando trabajemos más en una cuestión de aplicación de ciertos contenidos del diseño gráfico o del diseño en la producción de determinadas piezas, entremos en
detalles sobre la utilización de determinadas tipografías o determinados colores o determinadas ilustraciones para fundamentar las distintas selecciones. Dentro del criterio de lo que se les pidió, me parece que estuvo muy bueno, que tiene claridad conceptual, que tiene arrastra ciertos vicios propios de la expertise de ustedes como nutricionistas, que muchas veces es una cuestión que cuesta transponer porque uno se acostumbra a hablar siempre con las mismas personas de los mismos temas y con las mismas temáticas, y uno entra en ciertas dificultades, y la prueba es el hecho de poder hacerlo probar, como decían ustedes, con alguien que de su familia, que pueda entender los gráficos o las ilustraciones o determinada parte del texto. Eso es una prueba de esto, de lo que vendría a ser la transposición del lenguaje científico hacia el lenguaje coloquial de un producto o un spot, vamos a suponer que sería este producto, digamos, de transmitir una información de tipo masivo, ¿no? Pero está muy bueno, digamos, en sí es un muy buen trabajo. Si a esto se lo damos a un locutor o una locutora y se lo damos a un productor, a este contenido que ustedes tienen, alguien con capacidad profesional grabaría un spot muy, pero muy, muy similar a los que podemos llegar a encontrar de cualquiera de las campañas que se están dando vuelta. Así que felicitaciones, ha sido un muy buen trabajo. Perfecto. Seguimos con otro. Vamos a una pestaña. Compartir. Muy bien. Maximizamos y reproducimos. Ahí va. ¿Sabías que la mayoría de los alimentos que encontramos en el supermercado contienen ingredientes perjudiciales para la salud? ¿Cuántas veces los elegimos creyendo que son sanos? En Argentina, solo el 13% de las personas leen y entienden las etiquetas de los productos. Existe un proyecto de ley de etiquetado frontal que lleva más de medio año con media sanción del Senado y aún se encuentra encajonado. ¿Por qué? Conflictos de interés que pesan más que la salud pública. Esta ley defiende el derecho a la salud y a la información y regula la publicidad y promoción de productos ultraprocesados. En nuestro país mueren más de 600 personas por día por enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos en medio de una emergencia sanitaria y alimentaria. La salud no necesita más excusas. Porque somos lo que comemos, no podemos comer sin decidir, y no podemos decidir sin información. Muy bien. Segundo grupo. Aclaración de principio. Si ustedes hubieran optado por una utilización del aire que respiran, tratando de ser un poquito más tranquilas y todo, en vez de durar 1 minuto, hubieran durado 1 minuto y medio, 2 casi. Pero venían como corriendo, que se lanzan, pum, pum, pum. Parecía como si fuera Twitter esto. O sea, era ta, 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 ta. Tiene una explicación eso, profe, porque nosotros queríamos hacerlo como que si fuera, o sea, que nos dé el tiempo para hacerlo como un reel, pero había tanta información, el reel solo te permite 30 segundos. Ajá. Y había tanta información que, bueno, nos pasamos por 10 segundos, pero era como que nosotros lo dirigimos para Instagram, para esos videos que son súper fugaces, pero como que de shock, digamos, rápido, pero que te dé la información precisa. Por eso está como rápido, hablado. A propósito, así. Perfecto. ¿Cómo se sintieron haciendo el trabajo? ¿Qué les pasó? Nos costaba un montón por ahí sintetizar. Intentábamos que sea como más impactante en los 15 segundos primeros porque también la idea es que, o sea, vieron que en las historias de Instagram se comparte y lo que ves son los primeros 15 segundos y no entras al video. Entonces la idea era esa, que la gente, por más que no entre, como que le genere algo o le llegue algo de información. Y como que sea impactante para que vayan al video y lo vean completo. Y bueno, lo más difícil fue eso y estuvimos un montón de tiempo grabando los audios a fondo para que
para que queden 30 segundos, pero no pudimos. Y entonces dijimos, bueno, ya está, lo hicimos así en 40 y de última lo subíamos como ITV, habíamos pensado, y si no también o sea, para lo que es TikTok también queda justito porque toma hasta esos segundos, así que bien. Pero más que nada fue por ese lado la complicación. También, Claro, fíjense que no, que quería decir que también es difícil a la hora de unir los audios, que el tono de voz sea como el mismo, como que había un montón de variación en la voz, en las voces, digamos, como que a veces quedaba como una voz allá re alta y otra re baja, y como que se nos hizo re difícil a la hora de engancharlo, editarlo y que queden similares. no importa, eso en una isla de edición de un profesional se arregla, no hay problema. ¿Qué les pareció el resto de los compas? Me parece que lo dirigieron re bien, digamos, al público, al Instagram, y los primeros 15 segundos me parece que re llega y te hace entrar, porque encima te ponen esos productos tipo barrita de cereal que todos pensamos que son saludables, entonces para mí está bien pensado y la verdad que sí está bueno. Sí, para mí también está bueno en el sentido de que cuando por ahí estás recorriendo y ves lo que duran los videos y los vas pasando así con el celu, es el video que te quedás a ver porque viste que dura menos de un minuto. Y es como la mala costumbre que nosotros queremos ver algo interesante, que sea informativo, pero si ya dura más de 3, 4 minutos, nada, ya mucha fiaca y es imposible. Entonces está bueno que esté concreto. Muy bueno. Sí, también como que lo hablan de una manera que te llama la atención para también querer seguir averiguando sobre el tema. Sí, para mí también la técnica de imágenes es lo que te llega, así la imagen del alimento y todo, así como los pantallazos es lo que más, de manera rápida, por cómo lo quisieran hacer sintético, está perfecto. A mí me gustó. Qué importante es escucharles, porque ustedes están trayendo algo de época que tiene que ver con interlocutores de la edad de ustedes. Es decir, yo no sé, cuando ustedes, la verdad que se pusieron una vara súper alta, pero lo pensaron, porque es muy difícil eso que ustedes están queriendo lograr en un primer ejercicio, la verdad, que yo no lo hubiera podido hacer. Pero tiene que ver con que ustedes pensaron en un interlocutor que era como ustedes, es decir, gente joven que usa las redes y que, como decía Andrés, tiene la cultura de la inmediatez, a ver qué aparece, de qué se trata, y si me interesa lo sigo mirando y si no, no. Y impulsaron las imágenes en esos primeros minutos. Está muy bueno en función de esos interlocutores, y la verdad que un esfuerzo enorme. Ahora entiendo también, escuchándoles a ustedes, por qué algunos videos hablan tan rápido, porque fue lo primero que les dijo Diego, y ahora por primera vez entiendo que esto tiene que ver con esos 30 segundos de TikTok, Instagram y las redes, que tiene que ver con una cultura, ¿no? Desde ese lugar me parece un esfuerzo enorme, porque la verdad que eso es más difícil que hacer un video común, corto, menos de 4 minutos, pero es muchísimo más difícil. Sí, está interesante lo que ustedes pensaron. Es muy digamos, el impacto tiene dos, digamos, dentro de la comunicación, de este tipo de comunicación, nosotros podemos medir el impacto a partir de dos dimensiones. El manejo del tiempo, como ustedes decían, esa cuestión de que habla rápido y trata de meter la mayor cantidad de palabras adentro de un segundo y todo lo demás. Y la otra es la condición de impacto visual. Que digamos, no es necesariamente uno tiene que ir compaginando muchas veces efectivamente lo que se muestra con lo que se dice, pero uno puede ir alternando las significancias en ambos relatos, digamos, en ambas instancias del discurso, para ir haciendo, en estos pocos segundos que uno tiene disponible, ahora hacerlo más grande. Está muy bueno, y básicamente en el concepto de la selección específica de formato y producción en constancia.
Yo, por ejemplo, tuve que adaptarles los títulos para subir al canal de YouTube y tengo un límite de palabras para poner un título. Y resulta muy interesante también cómo uno logra hacer una construcción de una unidad de sentido, digamos, una unidad semántica en una oración en función de utilizar un cambio de palabras, el uso de sinónimos o ciertas construcciones verbales en vez de hacer toda una conjugación específica. Y eso es muy interesante en cuanto al manejo de las instancias comunicativas que ustedes tienen, que es un conocimiento que ya lo tienen adquirido, pero que, digamos, no siempre ustedes lo ponen en práctica. Ustedes lograron poner en juego una cantidad de cosas, no solamente cuestiones específicas de la educación y comunicación alimentaria nutricional, que es la materia que nos junta hoy acá, sino de muchas otras saberes, experiencias, conocimientos, que han sido acumulados durante todo su trayecto vital y que hoy pues, se ponen en funcionamiento para darle una unidad de sentido y digamos, coordinada en 38 o 40 segundos. O sea, que vean también ustedes el nivel ese nivel de síntesis que ustedes tienen hoy es el desarrollo de una gran capacidad de análisis que pusieron para tratar de meter cosas que significaran y que tuvieran sentido en ese poquito tiempo. Digamos, si ustedes tuvieran que regirse de publicitario, se reciben, digamos, el discurso publicitario se mide en 35 segundos y tratar de que la gente se convence y te dé la plata que tiene de bolsillo a vos en 35 segundos, ustedes en 38 intentaron convencer de la importancia de la ley rotulada. Muy bueno. A mí me parece súper interesante, al haber visto hasta ahora solo estos dos videos, la diferencia entre cómo estuvo encarado el primero y en cómo estuvo encarado el segundo, pensando en les destinatarios. Hay realmente ese trabajo, chiques, es muy bueno, porque, bueno, nosotros, Claudia, Diego y yo, conocemos menos el mundo del Instagram, y esto, como explicaba Andrés, de la inmediatez, de que si no me impacta al principio. Y a mí, claro, ¿qué me pasó con este segundo video? Al ver el primero, que tenía una coherencia entre la imagen y el relato, era como que tenía como más sentido y era más común a lo que yo consumo. ¿Me explicó? Cuando veo el segundo, me costó entender al principio que, claro, que la idea era que estaba dirigido a una red en particular, y a un público que si no le impacta de una, no lo va a terminar de ver. Entonces, para mí, esto es fundamental que ustedes lo puedan rescatar, porque es la importancia que va a tener cuando ustedes trabajen en comunidad. Pensar a quién van a dirigir lo que ustedes preparen, digamos, en términos de un taller, un video, un recurso, lo que sea. Entonces, me parece fantástico justo cómo fueron dos producciones muy distintas en esos términos, y la verdad que los felicito porque me encantaron hasta ahora los dos. Sí, lo que yo quiero resaltar lo que dijo Laura, porque efectivamente este video es muy útil para un determinado público, pero no serviría para otro público, digamos, en términos de producción según les destinatarias. Y eso me parece que este es un aprendizaje in situ que podemos verlo ahora, y esto que decía Laura, es decir, cómo los comentarios de los compañeros que son generacionales enseguida captaron cuál era lo importante de este formato que ustedes plantearon. Y como dijo Laura, a mí también al principio no llegaba a decodificar, porque mi mapeo de codificación es otro. No estoy acostumbrada a esa decodificación de estas redes que ustedes sí manejan. Entonces, para un público distinto no sería lo más adecuado, pero para lo que ustedes lo pensaron estaba muy ajustado. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario más? Estuvo muy bueno. Sí, yo quería decir algo, porque me parece que está importante pensarlo en términos de una tensión actual con respecto a la comunicación. Venimos de un modelo donde los mensajes del saber científico basados en formatos comunicacionales históricamente tendieron al pensamiento más racional, digamos, a comprender, ¿sí? Y no al pensamiento del impacto. Y esta es una transición donde ha segmentado más las audiencias. Y
esto me parece que es importante captar. Hoy día pensar en transmitir un mensaje de la misma forma a todas las audiencias, a esto que decía Valentina, el público en general, ese público en general ya no existe más. Es decir, si bien siempre la decodificación fue distinta según los distintos targets que llamábamos en ese momento, en este momento deja incluso de ser visto, de ser oído, ¿sí? Porque el lenguaje racional para algunas audiencias ya no es un mensaje que en la difusión general se pueda decodificar. En otros tipos de trabajo, donde hay otros tiempos, donde está la presencia cara a cara, en un taller, uno puede construir eso y todos podemos tener un espacio reflexivo, pero para una primera llegada comunicacional, uno tiene que tener muy presente esta segmentación de las audiencias actuales con respecto a las posibilidades siquiera de atender el mensaje, ni siquiera de codificar, solo atender, ¿no? Y eso me parece que es una enseñanza de hoy muy interesante. Sí. Digamos, intentando hacer una inserción teórica, dentro del ámbito de los pensadores o que han desarrollado distintas teorías de la comunicación, uno de los últimos, bueno, falleció hace unos años atrás, un alemán que se llamó Niklas Luhmann. Él hablaba de que la comunicación ha dejado de ser una instancia propositiva en positivo, de que sí o sí siempre hay comunicación, salvo cuando hay condiciones de ruido. Él llegó a plantear que ante este fenómeno actual de las comunicaciones, lo que siempre está presente es el ruido, y lo que pocas veces verdaderamente se logra es comunicación. Y él lo denominó el momento de oro, el momento áurico, donde esta instancia de enunciación entre el emisor y la instancia de recepción logran hacer contacto, y en ese momento de oro se da la verdadera comunicación. Y el resto, lamentablemente, es ruido. Y es muy interesante cómo, digamos, un concepto que Luhmann lo tiene que haber escrito en la década del 80, hoy, pasado todo este fenómeno global, y digamos, siguiendo también a Manuel Castello, todos los sociólogos que hablan de este fenómeno de las comunicaciones, hoy es así. Uno, para lograr una verdadera instancia, que lo podemos ver en una cuestión relacionada con la pandemia, un mismo hecho fáctico en función de una X cantidad de personas que poseen, digamos, una dosis de vacuna, que lo veíamos el ejemplo de la vez pasada, ¿no? De cada 10 adultos mayores de 70 años, 7 estaban vacunados y 3 no. Y el mismo hecho fáctico podía ser interpretado por determinada intencionalidad y decir que en vez de decir de 7 de cada 10 han sido vacunados, titular una noticia con que el 30% de la población aún no ha sido vacunada. Y es el mismo hecho fáctico con dos instancias de interpretación que producen toda una catarata después de circunstancias en función de la comunicación. Y cuando uno, digamos, desde el punto de vista científico, podría decir de 10, 7 sí, 3 no, y la interpretación hace que generen estas condiciones de ruido con las cuales es tan difícil comunicarse. Y el artilugio de tener 30 segundos para golpearte en la frente, pegarte un sartenazo y decirte, primero es, atendeme, escúchame y entendeme. Eso vendría a ser desde una cuestión de, digamos, de las órdenes de Austin y Searle, de los actos del habla. Te golpeo, me escuchás, me prestás atención y me entendés en 30 segundos. Antes teníamos 30 segundos para iniciar una presentación o tomarse el tiempo. En 30 segundos ahora tiene que resolverse todo. Y hace que sea... Si ya era difícil comunicarse cuando uno tenía tiempo, imagínense ahora comunicarnos cuando no tenemos tiempo. Así que bueno, muy buen hecho cuando hay tanto dando vuelta, tantas posibilidades en multimedia y demás. El otro día escuchaba a mi hermana que con su hijo de 13 años que decía, está en la clase de lengua y en la otra pestaña, con los compañeros, y en la otra pestaña tienen el jueguito, y yo ya no sé qué hacer, me decía mi hermana. Claro, en una pestaña están en la clase con la profesora y en la otra pestaña están jugando online. O sea, realmente los estímulos son muchísimos. Nosotros habremos tenido nuestras distracciones, que habría sido tirarle un papelito en la nuca al compañero, pero
cada vez es más y más y más, y a nosotros mismos nos pasa, estamos dando clase, estamos con el celular al lado, y si te chequeas un mensaje, te pasa. El nivel de ruido, yo creo que con la cuestión multimedial y con la cuestión, se ha pero multiplicado a niveles ya infrenables. Sí, por eso me parece que, como hablaba Diego en las clases pasadas, esta idea de pensar la comunicación contextualmente. Ahora, esto no es solamente un fenómeno, es decir, en este momento el contexto es otro, que es por ahí lo que describía Laura, es decir, cómo lográs, en los dichos de Douglas, ese momento de oro, donde el otro efectivamente atiende para poder decodificar. Pero ya en la década del 70, cuando yo comencé en estos caminos de la educación y la comunicación popular, y todavía estaba en el secundario, estuve trabajando sobre unos programas de radio para toda la zona de influencia de Santa Fe, Santiago del Estero, y vi la zona de la Mesopotamia. Y entonces habían cambiado una cortina de mensajes de salud y habían puesto un chamamé, y habían notado que cuando después trabajaban con la gente en función de esos mensajes que se escuchaban en la radio, había muchísima más decodificación de ese mensaje desde que se había introducido el chamamé. Es decir, el chamamé producía ese momento de atención, ¿sí?, para escuchar lo que seguía, ¿no? Entonces, con esto me parece que es importante pensar que toda acción educativa y comunicativa primero tiene que tener un diagnóstico de a esos que queremos, con los que queremos trabajar, es decir, conocerles destinatarios, sus pautas culturales, sus hábitos, costumbres y vida cotidiana, es fundamental para producir ese momento de oro, digamos, para poder efectivamente dar un contexto en que la comunicación se produzca. Porque hoy día hay muchísimos mensajes, pero funcionan como ruido, no como mensajes efectivos. ¿Por qué? Porque generalmente no hay un buen diagnóstico, por lo tanto, una buena decodificación de cuál es el mensaje o el formato del mensaje más adecuado para poder producir efectivamente la atención de la audiencia, porque seguramente si la profesora de lengua, digo, para traer el caso, enseñara algo de la lengua en el contexto de algún juego virtual, no habría doble pantalla, ¿se entiende? Es decir, la pantalla estaría incluida en la enseñanza. Hace unos años había un profesor en Río Negro que presentó una ponencia de cómo se enseñaba historia a través de una serie de juegos que eran muy populares en ese momento, y entonces le hacía buscar los errores en el juego de los hechos históricos. Entonces, bueno, nada, es decir, la enseñanza, imagínense para chicos del secundario, enseñanza de Grecia y Roma y la historia antigua, que es más aburrida que chupar un palo. Es decir, qué interesante para un pibe de 13, 14 años, qué interesante es que eso pueda ser aplicado en función de un videojuego. Entonces, ¿se logran los objetivos de aprendizaje? Sí, claro. Y se logra esa atención y esa motivación, bueno, muchísimo más que si estamos relatando el hecho de Cicerón y que como Roma, que puede ser un hecho que no se van a olvidar nunca, pero los acontecimientos históricos de por qué eso pasó, las condiciones sociales, políticas y económicas de por qué sucedió, es más difícil de apropiarlo. Entonces, como a veces la forma de entender el contexto y ese contexto transformarlo en dispositivos comunicacionales, en dispositivos didácticos, hace que efectivamente eso se produzca, porque un montón de gente dice, mirá que les insistimos que se tienen que, digo para poner la pandemia, que se tienen que lavar las manos, que tienen que ponerse el barbijo, que tienen que distanciarse. Y la idea es que porque vos le digas al otro, el otro
no tiene por qué registrar, ni hacer lo propio, ni apropiarse. Hay algo ahí de la comunicación que hay que producir, que efectivamente haya ese momento de oro, ¿sí? Que a veces se produce aleatoriamente. Cuando se te muere el compañero de trabajo de 35 años, vos ahí empezás a pensar que vos también podés ser. Entonces el cuidado empieza a tener otra dimensión. Es decir, entonces habría que buscar cuáles son las formas, ¿sí? Después vamos a trabajar eso, pero hubo un video en España que fue muy criticado, que lo terminaron bajando, donde en la primera ola, donde todavía no estaba la vacuna y donde las cepas atacaban fundamentalmente a gente mayor de 60 años, y esa era la gran situación de mortalidad, mostraban a una joven viviendo con sus padres y su abuelo, que le daban, digamos, todas las indicaciones de lo que tenía que hacer cuando salía para cuidarse y no traer el bicho a la casa. Y ella, entonces mostraban cómo después ella transgredía todo eso en función del encuentro con los amigos, compartía el vaso de cerveza. Y cuando se sentaba a la mesa familiar, ponían, digamos, una pantalla donde ella aparecía con una pistola como matando a los integrantes de su familia por ese no cuidado, y tenía un mensaje acorde a eso, ¿no? Pero el impacto que produjo ese video fue bastante interesante, en términos que bajó bastante la circulación de los jóvenes en encuentros clandestinos y todo, a pesar de la crítica y la duración que había tenido ese video, porque el mensaje pegaba en un lugar de la culpa, si quieren, ¿sí? Pero fue efectivo en términos de lo que necesitaban comunicar para la pandemia, ¿no? Después, bueno, uno puede ver criterios éticos, digamos, cuál podría ser, si los mensajes valiosos o no valiosos, ¿no? Pero, bueno, interesante, para pensar como elemento. Muy bien, seguimos por la última de nuestras producciones. Compartimos y vemos. Hola, hoy les vamos a contar un poco acerca de la ley de etiquetado de alimentos. El etiquetado frontal de advertencias es un sistema de rotulado para alimentos procesados y ultraprocesados, es decir, de alimentos que vengan envasados en donde figuran sellos de advertencia en color negro con letras blancas en los frentes de los envases que nos indican la presencia de altos niveles de algunos nutrientes potencialmente perjudiciales para la salud al consumirlos en exceso, como el azúcar, las grasas saturadas y grasas trans o el sodio. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores en Argentina. El martes 6 de abril se realizó la cuarta y última reunión informativa en las comisiones de diputados. Hasta el momento nos encontramos a la espera de su pronto dictamen y votación en el recinto, fecha que aún desconocemos. Sin embargo, este proceso no debería seguir dilatándose. El consumo excesivo de estos ingredientes predispone al desarrollo de malnutrición y enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión y distintos tipos de cáncer. Los alimentos fuentes de estos nutrientes cuentan con vasta evidencia nacional e internacional en cuanto a su participación en el desarrollo de mayor morbilidad y mortalidad, es decir, más enfermedades y más muertes en la población. Las personas tienen derecho de saber la composición de los alimentos que consumen y su repercusión en la salud. Sin embargo, hay un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados que impactan negativamente en la población debido a múltiples factores, principalmente las estrategias de marketing y publicidad de las empresas que producen estos alimentos, lo que ha llevado a niveles de sobrepeso y obesidad de casi el 70% en la población argentina. ¿Por qué la industria no quiere que se sancione? El etiquetado frontal genera un gran conflicto de interés entre los profesionales de la salud y las empresas que se benefician económicamente por una sociedad más consumista y obesa. Además de esto, hay transmisión de mensajes confusos y erróneos por medio de las publicidades.
que llevan el objetivo es naturalizar el consumo de sus alimentos relacionándolos con imágenes positivas, como por ejemplo el dibujito animado, algo que se relaciona con la felicidad. Hay que tener en cuenta que la palabra no es algo neutral, sino que adquiere significado en el contexto social. Entonces, el discurso de la industria lo que quiere es que nosotros como consumidores, la interpretación a los mensajes sea está bien tomar gaseosas, comer papas fritas, alfajores. Por lo tanto, es de suma necesidad que exista una política de regulación sobre este grupo de alimentos, una política que exija que los alimentos tengan una información clara, precisa, veraz y de modo visible, como para que cada consumidor pueda seleccionar los alimentos contando con el conocimiento suficiente sobre qué productos contienen estos ingredientes en exceso, y así se evita una información engañosa y confusa al momento de la compra. Debemos reconocer que la aprobación de esta ley forma parte de la lucha de los profesionales de la salud para que la industria alimenticia garantice la información correspondiente en el etiquetado de los alimentos. Esta ley también tiene un doble discurso. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, el etiquetado de alimentos debe servir para disminuir o disuadir el consumo de aquellos alimentos que son nocivos para la salud. El otro punto de vista nace de la industria alimenticia. Los problemas de salud son culpa de los consumidores que no saben elegir por falta de información o por la producción de alimentos que no son saludables. Sin dudas, la industria alimenticia debe reformular sus productos para hacerlos más saludables. Muy bien. Si tuviera que llevarlos a un noticiero, los llevo a ustedes tres, porque tenían una estructura bien de lo informativo y esa cuestión de la seriedad. O sea, si tuvieran, dentro de lo que venían a ser los formatos, tenemos como distintas miradas y distintas instancias de producción orientadas hacia eso. Esta producción básicamente es informativa, y esa manito de Melissa golpeando así. Eso porque no viste el primero, Diego. Eso porque no viste el primero que hicimos. Me golpeaba la mesa y se le movía el teléfono como diciendo, y me prestan atención, a ver, man, no, esa cuestión también tiene esa cuestión del énfasis, ¿sí? O sea, lo comunicacional va más allá de lo escrito, sino que tiene que ver esta cuestión del enunciado y cómo uno actúa en función de ponerle el énfasis en las condiciones. Muy bueno, está muy interesante. ¿Qué tienen para contar? A ver. No, hay un pequeño detalle, yo lo filmé afuera en el patio y nada, y en el celular quedaba bien el video, pero después quedé como muy flasheada, muy iluminada y ya era tarde para corregirlo, además de que lo habíamos, cada uno filmó individualmente varias veces los videos, lo practicamos, porque queríamos filmarlo como dando nuestra opinión acerca de la situación. Ese era el mensaje, entonces nos aprendimos, tratamos de aprendernos lo más que podíamos del texto, del diálogo. Del guión. Del guión, ahí está, no me salía. Muy bueno. A mí me sirvió la experiencia para darme cuenta que jamás en mi vida sería influencer ni nada por el estilo, porque no podría hacerlo cuando nos dimos cuenta de cómo vendría a ser la forma en la que hacíamos el video. Dije, bueno, lo grabamos cada uno. Un trámite dura 2 minutos, tuve como 1 hora grabándome, 27 intentos diferentes, siempre me trababa en alguna parte, lo tuve que hacer en 2 partes, en 2 mitades, y le dije a Ana, mirá, te mando 2 videos porque siempre la pifio en algo. Pero bueno, terminó quedando bastante decente dentro de todo, creo. Muy bueno. A mí me pasó algo similar como Ana, que ese día que lo filmamos había mucho sol, y en mi casa a la mañana hay mucha luz, entonces no tenía dónde ponerme, y el único lugar que encontré es en un rinconcito al lado de la mesita ratona, y también lo filmé 3 veces, se lo mandé 3 veces a Analía, los 3 pedacitos, porque un montón de veces lo filmamos, y no era que la perra se me subía, era que venía alguien, tocaban timbre, un desastre. Pero estuvo bueno, que me gustó cómo quedó, y menos mal que hicimos este compilado así y no el primero, Analía, ¿no? Andy. Sí, no. Al principio lo quisimos grabar por Zoom, como haciendo la información, y nos quedó muy feo. Era como poner a Anonymous a que te diga
El mismo guión que pusimos nosotros. Era como una conversación entre robots, básicamente. Algo parecido. Fue muy feo, sí, terrible. Y al ver el de las chicas también decíamos, menos mal que lo cambiamos y no entregamos eso porque era una vergüenza. Yo quiero decir en defensa, Andrés, vos decís que no serías influencer y tal vez no serías influencer, pero tenés una voz muy particular que hace que el mensaje llegue. Por ahí se notaba que estabas leyendo y tal vez tu potencialidad puede ser que en un próximo dispositivo esté tu voz ilustrado con alguna imagen que vaya acompañando tu relato, porque verdaderamente tenés una voz excelente. Realmente es para destacar la voz que tenés, como se te sigue bien, tenés una buena dicción, tenés un lindo tono de voz. Por lo tanto, bueno, uno también tiene que aprender a potenciar eso que realmente está bueno en uno. Sí, a mí también me pasó el año pasado en una materia que tuvimos que hacer con otro grupo, que también habíamos tenido que hacer un video, lo hicimos por Zoom, y las veces que intentamos como explicarlo con nuestras palabras o eso, que también teníamos un límite de tiempo para hacerlo, se nos alargaba. Por eso yo por mi cuenta decidí leer, porque si no se alargaba mucho el video. Muy buena estrategia. Uno se controla desde el punto de vista de la cantidad de palabras. Sí, yo creo que cada uno tiene o no la facilidad para aprenderse un guión y decirlo con sus palabras, y otras personas tienen más de facilidad, como le pasó a Andrés, de leer y que sea más fluido, por más que lo haya hecho, o sea, quedó más corto que cuando él hablaba con las propias palabras, así que fue nada, unir esas tres características de nosotros, y bueno, y así quedó. Quiero agregar de que mi marido tiene un programita de video que fue el que colaboró, digamos, de insertar todo y darnos una mano, porque los tres no teníamos mucha idea de dónde encontrar los programas y eso, así que hubo una colaboración extra. Muy bueno. Ni idea teníamos, así que si las chicas que hicieron video perdón. Claudia, Federico, vos que siempre preguntás quién es Federico, bueno, él también es alumno y también colaboró con... Está muy bien para la causa. Sí, hay que aprender a trabajar en equipo, y el aprender a trabajar en equipo es ver que hay gente que tiene otro desarrollo, digamos, de capacidad, digamos, o ciertas habilidades incorporadas que suplen lo que uno puede tener como faltante. Y de ahí lo interesante de tener equipo. Uno no puede hacer todo solo y pensar que todo lo hace bien. Entonces, en esa circunstancia está muy interesante ver la integración de distintos saberes. Fue muy interesante el tema, yo le decía, lo de la información, porque utilizaron mucho el primer plano para referirse y hablar de una manera clara y teniendo un muy buen registro de lo que vendría a ser la cara y los ojos de ustedes. Cuando uno quiere transmitir cierta seguridad, uno tiene que mirar a los ojos y tratar de mantener esa mirada y tener ese registro, con el cual uno tiene cierto dominio de la situación, porque los ojos son como el centro de atención. Y está muy interesante el hecho de utilizar ese recurso, por eso yo le decía esa cuestión como del noticiero, que en el noticiero generalmente el entrevistado está registrado dentro de ese cuadrante y tiene poco o sea, no se puede mover, está dentro del cuadro. Entonces, dentro de ese plano uno tiene instancia, y ahí está lo de la enunciación, lo que manifestaban de Andrés y la constancia, el refuerzo, digamos, actitudinal que le ponía Meli con el movimiento, y la organización de esto, como decía Analía, en función de la estructura de cómo tuvimos que cambiar el videíto para hacer la secuencia de los clips en cada uno. Está muy bueno. Tuvimos 3 producciones con 3 matices claros, diferentes, y todos orientadas a la misma situación comunicacional que manifestamos como problemática, que era esta cuestión del etiquetado frontal y la ley que está haciendo. Así que muy bueno, me siento orgulloso de haberle dado este trabajo por hacer, y ahora voy a salir a hacer usufructo de sus comunicaciones, pasándola a todos mis conocidos. No, mentira. ¿Ustedes pensaron en algún público destinatario, chicos, el último grupo? Chiques.
Bueno, nosotros lo vemos más desde el punto de vista informativo. O sea, si alguien está buscando información, yo no tengo ni idea acerca de la ley, lo veo en el noticiero, qué es la ley de etiquetado frontal de alimentos, bueno, busco en YouTube o también como una charla, una información bueno, vamos a hablar de etiquetado de alimentos y bueno, esta es nuestra charla y más o menos la resumimos así. Un taller, no me sale ahora la palabra que quiero decir, pero ya me va a salir. Un Instagram TV también podría ser, que son videos que pueden durar más de 1 minuto. Muy bien. ¿Algún comentario de los compas? A mí lo que me gustó es que por ahí iban poniendo como imágenes, entonces está bueno porque iban nombrando las cosas y aparecía, no sé, el recinto, aparecían las enfermedades, y por ahí para la gente eso también te atrapa un poco más, que te van ilustrando y capaz cosas que no entendés con una imagen sí la logras captar. Exactamente el mismo comentario que Belu, me gusta como, no sé, mencionan salud, aparece el loguito de salud ahí arriba, mencionan esto, aparece, y aparte bien grande, entonces como que uno se enfoca ahí y sigue escuchando, pero sigue como que va entendiendo y entrando bien en onda. Sí, sí. A mí me daba, ¿vieron cuando los noticieros hacen, preparan la producción, que siempre dicen, bueno, la producción preparó un video para después desarrollar el tema y hay algún invitado y demás? También me resultó, como digo, como muy informativo en ese sentido, como ese video que introduce al tema para después debatir o dialogar en un determinado espacio, tal vez más formal, me dio como más formal. Por eso desde ahí es muy importante el pensar, habíamos hablado en la entrada anterior, la importancia de definirles destinatarios, de conocer, de tener un diagnóstico, de saber cuáles son sus pautas culturales para poder producir efectivamente comunicación y no ruido, y encontrar ese momento de la motivación y de la atención. En este caso me parece que la reflexión tiene que ver, ahora que vimos los tres, en que a partir de eso, cada pieza comunicacional, cada dispositivo comunicacional que uno prepara, lo más importante para prepararlo tiene que saber decir cómo son los destinatarios y el objetivo, porque esto que nosotros estamos conversando, que por ejemplo este video tiene otro como introductorio, como un trabajo más de profundizar en la información, como decía Analía, bueno, me interesa ver lo del etiquetado, a ver, veo esto, donde me lo explica, implica una búsqueda activa distinta de un nivel cognitivo y de interés diferente de los destinatarios. Alguien que busca mayor información y profundizar. Ya está en querer, en ese lugar de poner en juego la racionalidad. Es otro momento de esa audiencia, ¿sí? Entonces está muy bueno, ver el objetivo, para qué lo estoy haciendo, qué quiero lograr, qué voy a estimular con esto, dónde, porque eso también, dónde lo voy a poner, dónde lo voy a publicar, cómo lo voy a distribuir, ¿no? Directamente tiene otras implicancias en función de ese objetivo y esos destinatarios hipotéticos. Muy bien, ha sido una muy grata experiencia el hecho de poder haber trabajado esto con ustedes y haber tenido esta calidad y variedad de producciones. Nos quedamos contentos en que cuando querramos seguir utilizando dispositivos de estas características, tenemos un grupo de estudiantes que está listo y presto para poner la cara y grabarse y pasar un rato de vergüenza como la que pasamos nosotros cotidianamente desde que nos aislaron y damos clases vía virtual. Así que bueno, después en el Meet están los links de los videos, están por si los quieren seguir haciendo circular y demás, desde una manera sin tener que cargar el archivo, que pesan más o menos 30, 35 megas cada uno y se pueden hacer autorreproducción desde el canal. Así que bueno,
dentro de los que fue el objetivo de las distintas clases de comunicación y lo que fuimos trabajando, hemos alcanzado un muy buen nivel y felicitaciones por tan buen trabajo. Dicho y hecho, la pequeña introducción de mis 3 producciones hizo 1 hora y pico, así que como siempre ven, esto uno parece que no, que son videitos de 30 segundos y miren, ya vamos las 3 y corto. ¿Con qué seguimos? No, igual muy bien, porque me echamos muy bien a partir de las producciones, la teorización, y pudimos ir trabajando cuestiones del contenido. Muy bien. Vamos a hacer un recreito entonces, Diego, si no tenés nada más que decir. Perfecto, yo ya estoy entonces. Muy bien. Entonces hagamos un recreo hasta 1:30 de 10 minutos, así Bien. nos preparamos un mate, cambiamos un poco el chip y descansamos y respiran y relajan y todas esas cosas. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Muy bien, cortamos la grabación y volvemos en un ratito.